Hola, mi nombre es Scarlett Banda de Ministerio Dios es el Centro y así es como iniciamos el día de hoy esta cita con Dios. Hoy vamos a reflexionar en el libro de Génesis capítulo 35 y la palabra de Dios yo creo que como lo dice en el versículo en Hebreos capítulo 4 verso 12 que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y yo sé en el nombre de Jesús que esta palabra viene a instruir tu vida y sobre todo a traerte una revelación que en el nombre de Jesús te sea de edificación y que te sirva para el día de hoy. Yo creo que a lo largo de nuestro caminar nos damos cuenta que ojalá nosotros desde mucho antes pudiéramos haber experimentado a Dios de una manera tan sobrenatural y pudiéramos realmente comprender lo que Dios quiere decirnos y cómo Dios se quiere revelar a nuestras vidas, ¿verdad? Muchas de las veces hemos dicho que por ejemplo, por convicción creemos que Dios es nuestro Padre, que Dios dio a Jesús en la cruz por nosotros, pero hoy, el día de hoy, Dios quiere revelarse a nosotros de otra manera. Y esa escritura en el libro de Génesis capítulo 35 viene a traernos algo que viene a abrir nuestro entendimiento y a darnos aún más luz para nuestro caminar. Y entonces voy a leerles unos de los pedazos y se los voy a parafrasear para no hacer este video tan largo, pero que ustedes reciban lo que el Espíritu Santo quiere traer a sus vidas. Y entonces en este capítulo de Génesis 35 se trata de cuando que el Señor le pide a Jacob regresar a Betel, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor le dice a Jacob que vaya y establezca y edifique un altar a Dios, a él, ¿verdad? En aquel lugar que era conocido como casa de Dios y puerta del cielo, donde Jacob había visto esa escalera donde los ángeles bajaban y subían del cielo. Era una conexión directa con lo eterno, con el reino de Dios. Y entonces cuando el Señor le pide a Jacob hacer eso, le pide una serie de cosas que a ti y a mí nos van a servir para ponerlas en práctica y que realmente nosotros seamos sabios. No nada más escuchar la palabra, sino ponerla también en práctica para ser de bendición y ser bendecidos nosotros también. Y entonces el Señor le dice que hagan esa casa y que se deshagan de todos sus ídolos paganos. Le dice, desháganse de sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Y el Espíritu Santo traía a mí esa palabra y me decía que los ídolos pues son aquellas cosas que tenemos que quitar de nuestra vida, que están por encima de Dios. Son aquellas cosas que ocupan más nuestro tiempo, que el día de hoy tú te hagas esa pregunta, ¿qué es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo? Si de un 100%, el 90% es para Dios, pues gloria a Dios porque vamos por buen camino. Pero si de ese 100%, un 20% es para Dios, un 20% son preocupaciones, un 10% son enfermedades, un 10% son tantas y tantas cosas, los hijos, el matrimonio, el trabajo, la casa, etcétera, etcétera. Son cosas más importantes que Dios. Entonces debemos de deshacernos de esos ídolos que están estorbando ahí para poder edificar correctamente ese altar que Dios nos está pidiendo. En segundo es la purificación, es esa limpieza que viene por medio de la palabra. Yo era lo que el Espíritu Santo me hablaba, ¿verdad? Que la palabra viene a limpiar nuestras vidas, a purificar nuestras vidas. Es esa lectura diaria, esa escritura, es escudriñar esa palabra en compañía del Espíritu Santo. Y por último, dice, pónganse ropas limpias. Y en otra versión dice que se pongan sus nuevas vestiduras, ¿verdad? Y el Espíritu Santo hablaba a nuestro corazón respecto a que antes de que nosotros conociéramos al Señor o antes de que nosotros conociéramos correctamente qué es lo que Dios quiere para nosotros y cómo quiere Dios que nos comportemos, teníamos una vieja naturaleza antes de un nuevo nacimiento. Aquellas actitudes que teníamos antes, ¿verdad? Entonces, a lo largo del caminar, conforme vamos caminando en la presencia de Dios, algunas de esas actitudes vuelven a resurgir.
Y constantemente nosotros tenemos que estar cambiándonos esas vestiduras y haciéndolas limpias para que Dios nos siga renovando día con día, que Él venga a limpiarnos, como decíamos en otro video, ¿verdad? Que nos limpie con hisopo hasta que quedemos más blancos que la nieve, pero eso se hace diario. Es una actitud diaria que tenemos que tener, porque cuando caminamos en el mundo podemos mancharnos de muchas cosas, ¿verdad? Pero lo ideal y lo que el Señor nos recomienda es que nosotros lo limpiemos de manera diaria, ¿verdad? Entonces, una vez que Jacob hizo todo eso, algo que me impresionaba a mí en el versículo 5, dice que cuando ellos salían de ese lugar donde ellos estaban, dice que Dios mandó terror sobre los habitantes. Y si los habitantes de aquella ciudad tenían tanto terror que nadie atacó a la familia de Jacob. Que quiere decir que cuando tú realmente te has entregado y has hecho esas cosas que Dios está pidiendo en su palabra, Dios no va a permitir que nada estorbe los planes que Él tiene para tu vida. Que Él va a hacer todo lo posible para que tú puedas moverte hacia donde Él te ha indicado que tienes que ir. Entonces, una vez que tú hayas sido obediente, cree con tu corazón que Dios tiene el poder para sacarte de ese lugar y realmente hacer que nada impida que Dios cumpla su propósito en ti. Pero por último, y no menos importante, es algo que Dios hablaba mucho a mi corazón. Es el hecho de que después de que Jacob hizo todo eso y llegó a Betel, él recibió un nuevo nombre. Pero hay otra cosa que aquí vienen estos versículos que dice entonces, dice Dios dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Cuando Jacob decidió obedecer, cuando Jacob decidió buscar, cuando Jacob decidió limpiarse, cuando Jacob decidió tomar nuevas vestiduras, cuando Jacob decidió obedecer y moverse hacia ese lugar a donde Dios lo estaba mandando, cuando Jacob decidió creer que Dios lo estaba llevando y que Dios lo estaba librando de todas aquellas cosas que pudieran haber impedido que él llegara a ese lugar, Dios se le reveló y le dijo, yo quiero que tú sepas, Jacob, que yo soy tu Dios, que yo soy el Dios Todopoderoso. Y eso es algo que realmente nosotros tenemos que ser muy conscientes. Muchos de nosotros sabemos que Dios es todopoderoso. A veces lo confesamos con nuestra boca, lo creemos en nuestro corazón. Pero cuando llega el tiempo de la prueba y nosotros no vamos a la presencia de Dios, se nos olvida que Dios es ese Dios todopoderoso que nos ha dicho muchas veces en su palabra. Entonces el día de hoy lo que el Señor quiere es revelarse a ti y realmente tú comprendas que Él es Dios todopoderoso en tu vida, que Él puede hacer las cosas muchísimo mayores de lo que te puedas imaginar, que para Él no hay nada imposible. Él quiere que tú entiendas y comprendas en tu corazón que Él es tu Dios todopoderoso. Y hoy te dice que no hay nada imposible para el que cree. Y nuestro deseo como ministerio es que el Señor te bendiga. Ministerio Ese es el Centro, te da las gracias.